Fyodor Dostoyevsky fue un escritor ruso que vivió hace mucho tiempo, en el siglo XIX. Su vida y obra han dejado una huella imborrable en la literatura mundial, y su influencia se siente hasta el día de hoy. Nació en Moscú en el año 1821, en una familia de clase media. Su padre era médico militar y su madre provenía de una familia de comerciantes. Desde joven, Dostoyevsky mostró un gran interés por la literatura y la filosofía, lo que lo llevó a estudiar ingeniería en San Petersburgo, aunque su verdadera pasión siempre fue la escritura. En sus libros, exploraba cómo funcionaba la mente humana. Sus personajes a menudo enfrentaban dilemas morales y psicológicos profundos, reflejando las complejidades de la condición humana. Dostoyevsky tenía una habilidad única para adentrarse en los rincones más oscuros de la mente y el alma, revelando las luchas internas de sus personajes con una precisión y empatía asombrosas. Dostoyevsky vivió en una época donde la sociedad cambiaba mucho. La Rusia del siglo XIX estaba en medio de grandes transformaciones políticas, sociales y económicas. La industrialización y las reformas políticas estaban alterando el tejido de la sociedad rusa, y estos cambios se reflejaban en las tensiones y conflictos que Dostoyevsky exploraba en sus obras. La pobreza y la delincuencia eran cosas comunes en Rusia en ese entonces. Dostoyevsky no solo observaba estos problemas desde lejos, los vivió de cerca. Su propia vida estuvo marcada por la pobreza y la lucha constante por la supervivencia. Estas experiencias personales le dieron una perspectiva única y auténtica que se refleja en la crudeza y realismo de sus escritos. Sus propias vivencias, incluyendo una vez que lo condenaron a muerte, influyeron en cómo escribía. En 1849, Dostoyevsky fue arrestado por su participación en un grupo intelectual que discutía ideas políticas prohibidas. Fue condenado a muerte, pero en el último momento, su sentencia fue conmutada por varios años de trabajos forzados en Siberia. Esta experiencia traumática dejó una marca indeleble en su psique y se convirtió en una fuente de inspiración para muchas de sus obras posteriores. Dostoyevsky se convirtió en un maestro del realismo psicológico, que es una forma de escribir que se centra mucho en los pensamientos y sentimientos de los personajes. Sus novelas, como Crimen y Castigo, El idiota y Los hermanos Karamazov, son estudios profundos de la mente humana y exploran temas como la culpa, la redención, la fe y la desesperación. A través de su obra, Dostoyevsky nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y las fuerzas que nos impulsan, recordándonos que, en última instancia, todos somos seres complejos y contradictorios en busca de sentido y propósito en un mundo a menudo caótico e incierto. La historia de Crimen y Castigo ocurre en San Petersburgo, una ciudad que en el siglo XIX era un hervidero de actividad y contrastes. Esta ciudad es como un personaje más en el libro, con su arquitectura imponente y sus calles llenas de historia. Los edificios históricos y la arquitectura clásica de San Petersburgo no solo sirven como telón de fondo, sino que también reflejan la grandeza y la decadencia de la sociedad de la época. Las calles son como laberintos, cerradas y agobiantes, creando una sensación de claustrofobia que se siente en cada rincón. Estas calles estrechas y laberínticas no solo dificultan el tránsito físico, sino que también simbolizan la confusión y el desorden mental del protagonista, Raskolnikov. El calor del verano hace que la tensión se sienta aún más. En los días calurosos, el aire se vuelve denso y sofocante, exacerbando la sensación de angustia y desesperación. Las personas sudan y se abanican, tratando de encontrar alivio en medio de la opresión del clima. Los personajes viven en un ambiente de pobreza y degradación. La miseria es palpable en cada esquina, y los vecindarios degradados son un reflejo de las condiciones de vida de muchos de los personajes. Esta pobreza no solo es material, sino también espiritual, afectando profundamente las decisiones y acciones de los personajes. San Petersburgo es como un espejo del estado mental del protagonista, Raskolnikov. La ciudad, con su atmósfera opresiva y sus paisajes desolados, refleja la angustia y el tormento interno de Raskolnikov. Cada calle, cada edificio, parece resonar con sus pensamientos oscuros y su lucha interna, haciendo de San Petersburgo no solo un escenario, sino un personaje vivo que influye en el curso de la historia. Rodion Raskolnikov es el personaje principal del libro. Es un ex estudiante de Derecho.
Raskolnikov vive en la pobreza más absoluta. Se siente como un extraño en la sociedad. En su mente, crea una teoría sobre el crimen. Piensa que hay hombres que están por encima de la ley. Raskolnikov planea y lleva a cabo el asesinato de una anciana que presta dinero. Utiliza su teoría para justificar lo que hizo. Cree que la anciana era un parásito para la sociedad. Pero después del asesinato, se hunde en un pozo de culpa y paranoia. Se aísla aún más del mundo. Las consecuencias, la policía y la culpa. El crimen de Raskolnikov llama la atención del inspector Porfiri Petrovich. Petrovich es un investigador muy inteligente y astuto. La presencia del inspector hace que la culpa de Raskolnikov sea cada vez más grande. Empieza a tener alucinaciones y delirios. Su cuerpo y mente sufren. Sonia, una luz en la oscuridad. Sonia es una joven que se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. A pesar de su difícil situación, Sonia es una persona muy religiosa y compasiva. Ella representa la posibilidad de redención a través del sufrimiento. Sonia se convierte en la confidente de Raskolnikov. Ella lo anima a confesar su crimen. Porfiri Petrovich, el investigador astuto. Desde el principio, el inspector Petrovich sospecha de Raskolnikov. Utiliza la psicología como herramienta para que el joven se derrumbe. Petrovich juega al gato y al ratón con Raskolnikov. Lo visita una y otra vez, aumentando su ansiedad. El inspector le ofrece una salida: confesar. La confesión. Un camino hacia la redención. Después de una larga lucha interna, Raskolnikov confiesa su crimen. La confesión es un momento crucial en la novela. Es el primer paso que da Raskolnikov hacia su redención. Sonia lo acompaña durante su confesión y el posterior juicio. Ella representa la esperanza y el perdón. Castigo y expiación en Siberia. Raskolnikov es condenado a 8 años de trabajos forzados en Siberia. Sonia lo sigue hasta allá y le da apoyo emocional. En Siberia, Raskolnikov se enfrenta a la dureza de su crimen. Empieza un lento proceso de expiación. Aprende el valor del arrepentimiento y la humildad. La importancia de la fe y el amor. La fe juega un papel fundamental en la redención de Raskolnikov. Sonia le lee el Evangelio según San Juan. Las palabras de Jesús lo conmueven profundamente. El amor de Sonia también es esencial en su transformación. Ella nunca lo juzga y siempre cree en su capacidad de cambiar. El legado de Crimen y Castigo. Esta obra, escrita por el célebre autor ruso Fyodor Dostoyevsky, ha dejado una huella imborrable en la literatura mundial. Crimen y Castigo es una obra maestra de la literatura universal. Publicada por primera vez en 1866, esta novela ha sido objeto de innumerables estudios y análisis a lo largo de los años. Explora temas como la culpa, la angustia existencial y la lucha interna del ser humano. El castigo, la redención y la condición humana son pilares fundamentales en esta narrativa. A través de su protagonista, Raskolnikov, Dostoyevsky nos sumerge en un viaje profundo y perturbador. La novela sigue siendo relevante en la actualidad. Sus temas universales resuenan con lectores de todas las épocas y culturas, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Nos invita a reflexionar sobre la moral, la justicia y las consecuencias de nuestros actos. La lucha entre el bien y el mal y la búsqueda de sentido en un mundo caótico son cuestiones que siguen vigentes. Y el poder del perdón. La capacidad de perdonar y ser perdonado es un tema recurrente en la obra, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Dostoyevsky nos recuerda que todos somos capaces de actos terribles, pero también de redención. A través de sus personajes, nos muestra que la redención es posible y que el arrepentimiento y el cambio son parte esencial de la experiencia humana.